Bienvenidos, como les decía, a esta nueva clase, a esta nueva materia. A través del grupo de WhatsApp les envié en archivo PDF lo que es el sílabo de la materia, que es lo que casualmente también tenemos aquí en la diapositiva. La semana que viene, el día lunes, con la ayuda de Dios, vamos a estar comenzando clase nueva y a su vez en la clase nueva les estaré enviando con anticipación el material en formato PDF. ¿Por qué lo mandamos en este material? Porque es el más fácil de poderlo enviar a través de las redes sociales y para que usted lo tenga en su teléfono y lo pueda leer. Le decía la semana pasada a los hermanos de segundo y de tercer año que el archivo PDF, la mayoría de nuestros teléfonos tiene la capacidad de abrirlo y poderlo leer. Pero si usted no tiene cómo leerlo, pues y tiene la posibilidad, descargue, entre a Play Store y busque allí aplicaciones para leer libros PDF y ahí le saldrán una gran cantidad de aplicaciones, las cuales usted podrá instalar en su teléfono y eso le permitirá abrirlo el archivo en su teléfono. Claro está, esto será cuando obviamente no tengamos la clase, porque se le haría a usted un poco difícil abrir el material y estar en la cámara o estar en la videoconferencia, ¿no? Igual nosotros en la videoconferencia vamos a estar respaldando la clase con diapositiva, como lo hemos venido haciendo, pero el material usted lo va a tener de respaldo. Ahora bien, si usted tiene la facilidad de imprimir el archivo, en hora buena, bien pueda y lo imprime, porque va a ser el mismo formato que los otros archivos, que los otros materiales que se les estaba repartiendo en las clases semipresenciales. El mismo formato de preguntas y respuestas, de completar versículos y todo lo demás. Bien, mis queridos hermanos, una vez dado inicio, o una vez, perdón, haberles explicado esto, pasamos directamente de lleno a la materia. ¿Qué es ahí usted tiene el sílabo de la materia. No, la materia se llama escatología. Y haciendo una breve introducción a la materia, escatología es la doctrina bíblica que trata acerca de los tiempos finales, acerca de los tiempos del fin. Repito, escatología bíblica es la doctrina o es la rama de la teología sistemática que trata acerca de los acontecimientos finales, los acontecimientos del futuro. La palabra escatología se divide, como usted sabe, es una palabra compuesta. La palabra escatos o escatos viene del griego eschatos, le deletreo, a pesar que vuelvo y le repito, eso le llegará a usted en el material siguiente, pero valga la oportunidad. Eschatos, E-S-C-H-A-T-O-S, eschatos, eso traduce como final o fin o lo último o lo postrero. Y logos viene de logía, que es estudio. Entonces, la escatología habla acerca de los tiempos del fin, de los acontecimientos del tiempo del fin. ¿Ya? Ahí tiene, bueno, el número de su servidor, que igual usted ya lo tiene registrado, no está de más. Y pasamos a la descripción de la materia, lo que vamos a ver durante las siguientes 10 semanas. Dios permita, hermano, que en el lapso de estas 10 semanas ya podamos hacer la clase presencial, si no, continuamos con la clase virtual. ¿Cuál es el propósito de esta materia? ¿Cuál es el propósito de la escatología? Es conocer todo lo relacionado a los eventos finales descritos en las Sagradas Escrituras, para que de esta manera no solo alertar, sino alentar al estudiante para estar preparado y listo sobre los eventos futuros. Mire, todo ministro, todo pastor, todo obrero, todo líder debe tener un conocimiento o unas nociones básicas acerca de lo que es
la escatología. Debe tener una noción básica, una idea básica acerca de lo que es escatología. Debe tener conocimientos básicos, primordiales, esenciales acerca de lo que son los tiempos finales. Más allá del tiempo que estamos viviendo, a causa de la pandemia que se está viviendo, el cristiano debe entender que hay muchas cosas que acontecen, detalles mayores y pormenores que acontecen a los tiempos finales. Si bien es cierto, hay una base bíblica para el estudio de la escatología, hay muchísimas citas bíblicas. Por lo general, las que más se toman es Mateo capítulo 24 y por ende 25, usted lo puede anotar en su cuaderno, Mateo capítulo 24 y 25, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21, ¿ya? Eso en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos muchas otras citas bíblicas. Tenemos el libro de Joel, tenemos el libro de Zacarías, ¿no? Tenemos el mismo libro de Daniel, dicho sea de paso, que Daniel lleva mucha relación con el libro de Apocalipsis, ¿no? Se dice, dicho sea de paso, que Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento y Apocalipsis es el Daniel del Nuevo Testamento, para que usted tenga una idea. Entonces, bajo esta premisa, el estudiante, el ministro, el pastor, el evangelista, el líder, el apóstol, el maestro, debe conocer todo lo relacionado al tiempo del fin, por varios factores. En primer lugar, por el hecho del tiempo que se está viviendo. Esto conlleva a que el ministro esté preparado al tiempo que está viviendo. En segundo lugar, esto tiene que ver con el hecho de que el ministro debe estar, decimos nosotros comúnmente, apercibido. ¿Esto qué implica? Implica el conocer a fondo, el conocer el detalle para no caer en el error. Porque, dicho sea de paso, un mal uso de la escatología bíblica, un mal uso de las doctrinas del tiempo final, no solamente que acarrea errores, sino también horrores doctrinales, a tal punto, mis queridos hermanos, que usted puede saber o podrá haberse dado cuenta cuánta gente hay que enseña, si cabe el término, barbaridades y media, hermano, tocante a la materia. Es más, hay muchos ministros que niegan hechos que la misma Biblia ya lo mencionó o lo menciona con mucha anticipación. Hay ministros, hay siervos que andan enseñando, enseñan, por ejemplo, en primer lugar, que no habrá arrebatamiento de la iglesia, que no habrá rapto de la iglesia, cuando la Biblia ya da por sentado que hay un arrebatamiento de la iglesia. Enseñan que la gran tribulación es la tribulación que vive toda persona, y veremos en el desarrollo de la materia que hay una diferencia entre tribulación y gran tribulación, ¿ya? Y luego, los objetivos de la materia, mis hermanos, los objetivos de la materia. Tenemos 4 objetivos que usted debe considerar al estudiar esta materia. Ojo, que esta materia es bastante amplia. Entonces, los temas que vamos a tratar aquí no es que sean más importantes que otros, pero de alguna manera decirlo, son los que más comunes o los que más se suele enseñar. Y de alguna manera también nosotros podemos ir cotejando o entrando ciertos temas a manera de subtemas dentro de los temas principales. Porque, por ejemplo, vamos a tratar nosotros con la ayuda de Dios lo que es la gran tribulación. ¿Y qué ocurre durante la gran tribulación? Hay eventos en la tierra como en el cielo. Entonces, si durante la gran tribulación ocurre algo en la tierra, en el cielo al mismo tiempo están ocurriendo varias cosas. Ejemplo, según la Escritura, según Apocalipsis, mientras la gran tribulación son 7 años, como usted lo sabe, está aquí en la tierra o acontece aquí en la tierra, en el cielo tenemos las bodas del Cordero, la cena de la boda del Cordero, el tribunal de Cristo,
por mencionarlo, no en ese orden precisamente, pero sí por mencionarlos, ¿ya? Entonces, ciertos temas vamos a irlo tocando a manera de subtemas, ciertos temas también usted deberá investigarlo. Y esto ya veremos, mi hermano. Si usted tiene la facilidad de convertir su trabajo en computadora en formato PDF y enviarlo por WhatsApp a su servidor, bien, ya veremos cómo hacemos esto. Si usted lo envía o en último caso usted lo tiene escrito y cuando ya podamos tener las clases presenciales, usted lo presenta, dijo el chavo, tudititos en montón a fin de año. Ya, no hay ningún problema, pero hay temas que usted tendrá que investigar, mi hermano. Ya, tendrá que investigar y a la final, como constancia de que usted lo ha investigado, a la final cuando comencemos la clase, usted me enseña la hojita por la cámara y dice, hermano, aquí está mi investigación. Ya. Amén. Muy bien. Tenemos 4 objetivos, así como hace mi hermano Eduardo. Amén, amén. Objetivos de la materia. Número 1, aprender la importancia de conocer lo relacionado a la escatología. Le mencionaba al principio, todo ministro de Dios debe saber, debe conocer lo relacionado a la escatología, los tiempos finales, los tiempos que estamos viviendo. Mire, dicho sea de paso, que gracias a lo que está aconteciendo a nivel mundial, están surgiendo muchas cosas. Al grupo de WhatsApp de cuarto año en el cual usted participa, el pastor Mauro envió un audio, ¿no? Una pastora, una sierva, llamando la atención a los líderes, dando una nota, si cabe el término, de juicio, en el buen sentido de la palabra, por tanta cosa que se está viendo, hermano. Miren las cosas que están surgiendo. Surgió primero el asuntito del pelito en la Biblia, que si lo encuentras tiene que hervir, meter ese pelo en un vaso de agua, hervirlo, y un poquito más y parece a la Iglesia Universal del Reino de Dios que te decía orar y al final de la oración te tomas el vaso de agua. ¿Ya? En primer lugar. Entonces, ya está descubierto hasta la saciedad, hermano, que eso es un acto de santería, de brujería. ¿Por qué? Porque ningún ángel te va a poner un pelito en la Biblia, hágame el favor. Cabellos nuestros se caen dentro de la Biblia. Si no son cabellos, son pestañas, pero algo cae dentro de la Biblia, hermano. Menos mal que no salió la voz diciendo que si te encuentras un bicho dentro de la Biblia, también lo hierbas y te lo tomes. Si no, imagínense, pobre gente, pobre cristiano que está en el campo. ¿Cuántos aguas tuvieran que haberse hecho, pero, hermano? ¿Por qué en el campo tanto bicho que hay, hermano? ¿Ven? ¿Me está entendiendo? Ahora, luego sale el video de la niña que habló con Dios y que Dios le ha dicho que tal día no salga porque si sale ese día se muere. Oiga, ¿no? Qué cosa. Entonces, un buen conocimiento de escatología bíblica, porque parte de la escatología bíblica tiene que ver precisamente con las señales, le hace entender a usted que ciertas señales o qué tipo de señales vienen de parte de Dios y qué tipo de señales no vienen de parte de Dios. Porque la escritura es muy clara, es muy clara al decir que nosotros como creyentes de Dios tenemos la palabra profética más segura o más clara a la cual estaríamos bien en hacerle caso, parafraseando el versículo. El segundo punto con respecto al objetivo de la materia, que el estudiante aprenderá los puntos importantes tocantes a la enseñanza de esta rama de la teología. ¿Qué consideramos puntos principales? Por ejemplo, los temas que se ven dentro de esta materia. Valga la oportunidad de mencionarlo, pero el estudio, me adelanto un poquito a la introducción, pero el estudio de esta materia tiene que ver con 2 cosas. La escatología se divide en 2 ramas, escatología personal y escatología general. Ya lo veremos más adelante, pero dentro de la escatología personal hay temas que mucha gente no lo conoce, mucha gente confunde ciertos temas. Lo mismo con la escatología general. Por ejemplo, el milenio, por ejemplo, la gran tribulación, por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Hay muchas, llamémosle en este término, teorías que hablan acerca del arrebatamiento de la iglesia. Uno que será antes de la gran tribulación,
unos durante el tiempo de paz de la gran tribulación, otros después de la gran tribulación. Hay quienes dicen que el arrebatamiento es un tema metafórico, ¿ya? Entonces, todas estas cosas el ministro de Dios debe conocerla, sobre todo para enseñarla a los hermanos. Porque hay mucha gente que tiene confusión. Hay muchos, mire, hay pastores o habemos pastores, habemos líderes que, por ejemplo, creemos, por ponerle un ejemplo, creemos que primero pasamos la gran tribulación y luego el arrebatamiento de la iglesia. Y el argumento para esto es decir que tenemos que ser probados, como lo fue probado Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, ¿ya? En cierta ocasión una pastora me conversó y me decía, así como Dios permitió que estos tres personajes entraran al horno de fuego y no sean quemados, así Dios tiene que permitir que la iglesia sea probada en este sentido para ver quiénes son los cristianos fieles y quiénes no. Entonces, todas estas cosas tenemos que irlas analizando. Tercero, el estudiante entenderá la importancia de conocer lo relacionado a la escatología para no dejarse arrastrar por la falsa doctrina. Es importante que usted conozca lo relacionado a escatología para no dejarse llevar o para no dejarse llevar por el error. Para no dejarse llevar por el error, mis queridos hermanos. Porque si no, ahí sí sería el acabose. Supóngase, le voy a poner el ejemplo, le voy a plantear el ejemplo. Supóngase que usted cree, o que yo creo, ya, me pongo yo de ejemplo, que yo creo que primero es la gran tribulación y luego el rapto de la iglesia. Pero la Biblia me enseña que primero es el rapto de la iglesia y después la gran tribulación. ¿Cuál es el detalle? Que si yo creo que primero es la gran tribulación, después el rapto, voy a llevar un estilo de vida un tanto diferente. Voy a decir, bueno, primero tengo que pasar la gran tribulación. Y si supero la gran tribulación, entonces estoy listo para irme al rapto. Y sabes que primero es el rapto. ¿A dónde me quedo yo? ¿Me está entendiendo? ¿A dónde voy a quedar? Entonces, el objetivo también de esta materia, añado uno más, es que el estudiante no esté confundido con respecto a esta materia. Que el estudiante no esté confundido respecto a esta materia. El propósito no es crearle una confusión. El propósito es que usted tenga el conocimiento todo lo más relacionado, lo más amplio posible, ¿ya? De acuerdo a la escritura. El punto cuarto, que el creyente sea consecuente con su fe, ajustando su modo de vivir a las demandas que se descubre en el estudio de esta doctrina, ¿no? Que el creyente sea consecuente con su fe. Era el ejemplo que le mencionaba hace un momento, mis hermanos. Si, por ejemplo, si yo creo que primero es el arrebatamiento de la iglesia y luego la gran tribulación, entonces voy a llevar un estilo de vida que me permita estar preparado para ser partícipe de ese evento. Porque se entiende por la palabra que el arrebatamiento será un abrir y cerrar de ojos. Entonces yo debo estar preparado. ¿Preparado para qué? Para, como dice la escritura, ser tomado por digno, ser tenido por digno, y de esta manera, mis queridos hermanos, poder así ser arrebatado, ¿ya? O ser llevado en la gran tribulación, en el arrebatamiento y no participar de la gran tribulación. Pero si por ejemplo, yo creo, yo creo que primero es la gran tribulación y luego es el arrebatamiento de la iglesia, entonces yo voy a estar llevando un estilo de vida que hará que yo me prepare primero para soportar la gran tribulación, y hay que ver si la soporto. ¿Me está entendiendo? Hay que ver si la soporto, hay que ver si que la resisto, hay que ver si logro pasarla, porque en la gran tribulación, uno de los puntos que se enseña en la gran tribulación es el hecho
de que para ser partícipe de la vida eterna en la gran tribulación, debo ser decapitado, me deben cortar la cabeza. Ahora, supóngase que durante ese tiempo no me corten la cabeza, me peguen un balazo o me muera de un disparo. ¿Usted cree que seré salvo? Pues ahí viene la incertidumbre, ¿no? Supóngase que en el tiempo de la gran tribulación, si yo creo que primero la gran tribulación y luego el arrebatamiento, supóngase que durante ese tiempo uh, me tome el ejército, me tome el contrainteligencia, qué sé yo, los que andan en contra de los cristianos, y no termine muriendo decapitado, sino que muera por una enfermedad que me hayan contagiado, qué sé yo. Entonces, todas estas breves pero importantes interrogantes es necesario tomarlas en cuenta. Amén. Muy bien. Bueno, usted ya conoce el sistema de calificación, ¿verdad? Está allí puesto. 3 puntos por tarea asignada, las tareas que se le va a enviar a ustedes. 3 puntos por investigación, el examen. Ya vamos a ver cómo podemos hacer el examen, mis hermanos. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Aunque, por ejemplo, en cierto punto, sí me gustaría que a la final un hermano, como parte del examen, como tenemos la plataforma Zoom, se le da la palabra y ese hermano haga una exposición desde donde él está, pudiera hacer ese un examen, hace casi digo gigantografía, hace pues un papelógrafo, ¿verdad? Hace un papelógrafo y con ese papelógrafo, bueno, expone, pero ya vamos a ver, repito una vez más, cómo podemos hacer con respecto al examen. Ahora, muy bien, pasamos al plan de microclases. Yo le mencionaba hace un momento que había una división de la escatología, pero antes de ver esta división, vamos a tener primeramente una introducción a la escatología. Una introducción a la escatología. Vamos a ver la etimología de la palabra y qué significa, de dónde procede esta palabra, de cuál es el significado, qué tiene que ver, todo eso. Luego, la escatología en la historia de la iglesia cristiana. ¿Qué creían los padres de la iglesia primitiva tocante, por ejemplo, a la venida de Cristo, a la gran tribulación? Si nosotros tomamos en cuenta la historia que ha padecido la iglesia primitiva, yo le podría decir con total seguridad que la iglesia primitiva esperaba en aquel entonces que Cristo llegara. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Jesucristo anunció antes de su venida es que ellos habrían de ser perseguidos, habrían de ser azotados, habrían de ser escarnecidos, todo lo que la iglesia primitiva padeció, todo lo que Jesucristo anunció, la iglesia primitiva lo padeció. Entonces, si usted se pone en el lugar de los padres de la iglesia primitiva, usted seguramente hubiera pensado, Cristo ya viene pronto. Y Pablo fue uno de los primeros a enseñar que Cristo ya estaba así a las puertas, ¿ya? Entonces, por eso es importante considerar la escatología en la historia de la iglesia cristiana. Luego, la importancia de la escatología y su relación con la teología. ¿Qué tiene que ver la escatología con la teología? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué es importante el estudio de la escatología? Todo esto vamos a analizarlo. La división de la escatología, que es lo que le mencionaba hace un momento, escatología individual y escatología general. Y la actitud del cristiano frente a los hechos futuros. ¿Cuál debe ser su actitud? ¿Cuál debe ser su actitud tocante a los eventos futuros? ¿Cómo tiene que vivir el cristiano tocando los eventos futuros? Valga la oportunidad de mencionarlo, hay gente, cristianos, que se asustan por los eventos futuros. Y en cierto sentido tiene razón de asustarse. Por ejemplo, tenemos familiares que aún no han recibido a Cristo y como usted conoce, usted sabe lo que se viene para este planeta, usted se preocupa, dice, y hasta cierto punto, humanamente hablando, no dice, Señor, todavía no vengas, permite que mi familia venga a los pies de Cristo y mi familia sea salva. Pero al mismo tiempo, por las cosas que estamos viviendo, el cristiano que está fortalecido en el Señor dice, ven Señor Jesús. El cristiano que está fortalecido dice, ven Señor Jesús. El cristiano que anda a medias tintas, que anda por las ramas y todo lo demás, ese está asustado y no quiere que Cristo venga, hermano. Porque inclusive dice, uy, todavía no he arreglado mi vida. Usted me entiende a lo que me refiero con este término, ¿no?
no me he casado, estoy viviendo en unión libre y si Cristo viene, me quedo. Yo no me quiero ir con Cristo, pero se le vuelve una cruz pesada porque su pareja, su cónyuge, todavía no le quiere ceder, no quiere ceder a casarse, no quiere arreglar su vida, y esa persona, ese cristiano o esa cristiana ama tanto a su pareja, ama tanto a su cónyuge, que está en una balanza, o Cristo o la pareja. ¿Me hago entender? Pues bien, eso con respecto a la actitud del cristiano. Ahora, la escatología individual. La escatología individual abarca tres temas. El primer tema que abarca es la muerte. Vamos a estudiar a la muerte, o la muerte, mejor dicho, ¿no? Su introducción, la definición de muerte física. Como parte de la introducción, usted ha de saber que la Biblia habla acerca de tres muertes: muerte física, muerte espiritual y muerte eterna, o la segunda muerte. Muerte física, muerte espiritual y la segunda muerte, que es la muerte eterna. Ya. Entonces, vamos a ver la definición de muerte física, los aspectos generales con respecto a la muerte, la diferencia entre la muerte física del creyente y la muerte física del impío, o qué ocurre cuando el impío muere, qué ocurre cuando el cristiano muere, qué diferencia hay entre los dos. Todo eso vamos a ver, mis hermanos, en ese apartado. La definición de muerte espiritual y, por último, definición de la muerte eterna o la segunda muerte. ¿Ya? Entonces, esto como primer lugar de la parte de la escatología individual. Luego tenemos el estado intermedio y la resurrección corporal. Esto como parte, vuelvo y repito, de la escatología individual. El estado intermedio, el estado en el cual la persona que fallece está hasta cuando ocurra lo que es la resurrección corporal. ¿Ya? Vamos a ver qué es el estado intermedio, su uso teológico, el nombre que se le da al estado intermedio. Huelga señalar que en hebreo es Seol y en griego es Hades. ¿Ya? En hebreo Seol y en griego es Hades. Y el estado intermedio antes, durante y después de la cruz. Todo esto vamos a ver, porque repito, este es el estado intermedio, es el estado al cual llega el hombre después de fallecer, antes de que ocurra la resurrección corporal. ¿Qué es la resurrección corporal? Básicamente, la resurrección de los muertos. Ahora, vamos a ver el hecho de la resurrección, que es algo real, valga la redundancia. La naturaleza de la resurrección no es lo mismo la resurrección del creyente que la resurrección del incrédulo. Son dos cosas muy diferentes. Esto nos lleva al punto siguiente que dice la resurrección de los creyentes y de los incrédulos y el tiempo de la resurrección. Valga la oportunidad de mencionarlo, no todos resucitan al mismo tiempo. No todos resucitan al mismo tiempo y no todos resucitan para lo mismo. Por eso que hay una diferencia entre la resurrección de los creyentes y de los incrédulos. Luego pasamos a la escatología general. Cuando hablamos de escatología general, estamos hablando de varios temas que se destacan a lo largo de la Escritura. Y como su nombre lo indica, es general, abarca a toda la humanidad en sí, a toda la humanidad en sí. Entonces, en este punto de la escatología general, nosotros tenemos temas como el arrebatamiento de la iglesia. Ojo, huelga señalar, no es lo mismo el arrebatamiento de la iglesia que la segunda venida de Cristo. Son dos, el arrebatamiento es parte de la segunda venida de Cristo. Esto lo analizaremos más adelante. Veremos su introducción, veremos su definición, veremos el tiempo del rapto, cuándo se dará, y esto nos lleva al siguiente punto, que es teorías acerca del rapto. Lo hemos llamado así, teorías acerca del rapto. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista, hay diferentes puntos de vista que habla de la venida del arrebatamiento de la iglesia y van a ser motivo de nuestro estudio. ¿Ya? Primero, o sea, en esta materia vamos a ver los diferentes puntos de vista, las diferentes perspectivas, porque permítame decirle algo, hay la perspectiva premilenarista, la perspectiva postmilenarista
y la perspectiva amilenarista. Y vamos a ir viendo cada una de estas tres perspectivas. Esto lo hacemos a manera de estudio, ¿cómo le diré? Neutral, ya, neutral. Vamos a hablar de diferentes tipos de teorías. La teoría premilenarista, la teoría postmilenarista, la teoría amilenarista tocante al arrebatamiento de la iglesia. Luego tendremos el estudio acerca del anticristo, su definición, la identidad del anticristo a la luz de la Biblia, los títulos que la Biblia le da al anticristo, porque hay diferentes títulos. Por ejemplo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo propiamente dicho, el inicuo, el príncipe de Persia. Bueno, hay diferentes títulos. Su tiempo, es decir, cuándo aparecerá y el final que tendrá el anticristo. Luego tenemos la gran tribulación, veremos el concepto de gran tribulación, veremos la diferencia entre tribulación y la gran tribulación, ¿verdad? No es igual ni se escribe lo mismo, dijo por allí alguien. No es lo mismo tribulación que la gran tribulación. No, perdón, veremos las teorías acerca del tiempo de la gran tribulación. ¿Qué teorías hay? Repito, premilenarista, postmilenarista, amilenarista. ¿Por qué tomamos en consideración esto? Porque según, por ejemplo, la teoría premilenarista, primero es el arrebatamiento de la iglesia y luego la gran tribulación. Luego, según la teoría postmilenarista, primero es la gran tribulación, luego el arrebatamiento y luego el milenio. Según la teoría amilenarista, para ellos la tribulación es algo espiritual. Es decir, que ya comenzó en un punto de vista espiritual, mas no físico. ¿Ya? Por último, el milenio. El milenio, la definición de milenio, tengo un poquito más de un minuto, mis hermanos. La definición de milenio, la relación de milenio con la segunda venida de Cristo, la relación de milenio con Israel, las demás naciones y la iglesia, porque hay un trato especial con Israel en el milenio, hay un trato especial con las naciones en el milenio, hay un trato especial de la iglesia, con la iglesia durante el milenio. Los tratos no son los mismos, hermano, no son los mismos, y eso lo vamos a entender con la ayuda del Señor. La vida y condiciones del hombre del milenio. Por ejemplo, durante el milenio los animales perderán, decirlo así, su ferocidad o su tiempo de malicia, ¿no? Porque la Biblia dice que el lobo y el cordero caminarán juntos. Ahorita en este tiempo el lobo ve al cordero y véngase en tu reino, le dice y se lo come. Pero en el tiempo del milenio será diferente. Y para terminar, lo que sucederá después del tiempo milenial. Lo que sucederá después del tiempo milenial. Amén. Lo que sucederá después del tiempo milenial. Entonces, todo esto que ve usted en la diapositiva, ¿no? La introducción, la escatología individual y la escatología general, todo esto veremos durante las 10 semanas de clase de esta materia.